Como ustedes ven ahí, esa imagen es de un pulmón derecho, ¿no? Es fácil darse cuenta que es pulmón derecho, ¿por qué? Porque tenemos la cisura oblicua, que es esta, y tenemos la cisura, perdón, la cisura oblicua es esta, perdón, esta de aquí, y la cisura horizontal, ¿no es cierto? Y tenemos los tres lóbulos, ¿ok? Ahora, de acuerdo a lo que hemos revisado en la primera parte de la clase, ¿qué superficie del pulmón estamos viendo ahí? Mediastínica. ¿Perdón? Mediastínica. Costal no puede ser. ¿Cómo se llama? Pues está bien, es la parte media, pero ¿cómo se llama esa superficie? Mediastínica. Mediastínica, ¿cierto? Sí. Perfecto, es la superficie mediastínica. Muy bien. Y lo que resalta ahí es justamente este conjunto de estructuras que están en el medio, ¿cierto? Ese conjunto de estructuras, que después vamos a ir más o menos disgregándolas, se llama hilio pulmonar. Hilio pulmonar. Hilio con H, por si acaso. Hilio pulmonar. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este hilio pulmonar? Y es lo que le decía que no está escrito en diapositivas. Primero vamos a encontrar las venas pulmonares, ¿ya? Que son 2 por cada uno de los pulmones. Vamos a encontrar las venas pulmonares. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en el hilio? Vamos a encontrar la arteria pulmonar. Arteria pulmonar. ¿Ok? ¿Qué más vamos a encontrar en el hilio? Bronquio. 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 ¿Qué más vamos a encontrar en el hilio? Arteria bronquial. Vasos Bronquiales. bronquiales. Es decir, arteria y vena bronquial. Vasos bronquiales. Arteria y vena bronquial. Y algo que ya escuché por ahí, efectivamente, vamos a encontrar ganglios linfáticos que muchos autores de anatomía le llaman nódulos, ¿no? Pero en realidad son ganglios linfáticos. Entonces todos esos elementos los vamos a encontrar en el hilio. Muy bien. Entonces ustedes dirán, pero bueno, arteria pulmonar, vena pulmonar, arteria bronquial, vena bronquial, bronquios. Entonces, para un poco ordenar a estos elementos que están en el hilio, vamos a hacer una división, ¿ok? Es decir, estos elementos que pasan por el hilio pulmonar, vamos a dividirlos en dos pedículos. Dos pedículos, ¿eh? Dos pedículos. Uno, pedículo funcional, y el otro, el pedículo nutricio. Pedículo funcional y pedículo nutricio. ¿Por qué? Ustedes tienen que entender que el pulmón, como todo órgano del cuerpo humano, necesita un vaso sanguíneo, una arteria, que le lleve pues oxígeno y que le lleve todos los elementos que van por la sangre para que el tejido se mantenga pues vivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el vaso sanguíneo que le lleva la sangre para que el órgano se irrigue adecuadamente? Son los vasos bronquiales. Sí. Es decir, la arteria bronquial Vena bronquial. ¿ya? Y evidentemente el retorno venoso se da a través de la vena bronquial. Esos dos elementos, arteria
y vena bronquial constituyen el pedículo nutricio. Pedículo nutricio. Por si acaso, las arterias bronquiales, en algunos casos son ramas directas de la aorta. Y en otros casos también se puede dar una variante que son ramas de la arteria esofágica, que a su vez es rama de la aorta. ¿Ok? Entonces, ahora, como lo vamos a ver acá en el gráfico, usted va a decir, ¿y esa arteria bronquial tan chiquitita es la que le irriga todo el órgano? Sí, efectivamente, esa arteria chiquitita es la que le da irrigación al órgano para mantenerlo, pues, evidentemente vivo, ¿no? Como todo órgano. Y la pregunta es, ¿y los otros elementos, es decir, las arterias, las venas pulmonares, la arteria pulmonar y el bronquio, esos elementos constituyen el pedículo funcional? Pedículo funcional. ¿Y por qué se le llama funcional? Porque esos elementos, las venas pulmonares, la arteria pulmonar y el bronquio, son los elementos importantes, cruciales para la función del pulmón. ¿Y cuál es la función del pulmón? Ventilación. Hematosis. Oxigenar la sangre, ¿cierto? Intercambio. Como alguien dijo por ahí, hematosis. ¿Ok? O sea, no vayan a pensar que esa circulación pulmonar sirve para nutrir al órgano, no. Esa circulación pulmonar sirve para oxigenar la sangre y oxigenar todo el organismo. ¿Ok? La sangre arterial que nutre al pulmón llega a través de los vasos bronquiales, las arterias bronquiales, pedículo nutricio. El pedículo funcional es para que el pulmón cumpla, pues, la función, ¿no?, de oxigenar la sangre, como ustedes bien dijeron, hematosis. Todos esos elementos los vamos a encontrar agrupados en el ilio pulmonar, ¿no? Ese es el ilio pulmonar. Entonces vamos a identificar los elementos que hemos mencionado. Bronquio, ¿no? Cada pulmón, para cada pulmón corresponde un bronquio, ¿no? O sea, viene la tráquea, se divide a nivel de la carina, se divide en dos bronquios principales: bronquio derecho para el pulmón derecho, bronquio izquierdo para el pulmón izquierdo. Un solo bronquio. Pero ustedes ven ahí que el bronquio está como que se está partiendo, ¿no? Efectivamente, porque cada vez que el bronquio ingresa al pulmón, se comienza a dividir, ¿no es cierto? Para cada lóbulo, para cada segmento, como vamos a ver después, ¿ya? Pero ese elemento es importante, es el bronquio. ¿Qué se conduce a través del bronquio? El aire atmosférico, pues, ¿no? El aire atmosférico es el que se conduce a través de los bronquios. Muy bien. Siguiente elemento. La vena pulmonar. Arteria pulmonar. ¿Es una vena? También, Ahorita vas a hacer. al igual que el bronquio, la arteria pulmonar, ¿de dónde parte la arteria pulmonar? De la De lo aorta. ¿Dónde nace la arteria pulmonar? De la aorta. No, la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho. Ventrículo derecho. De ahí nace la arteria pulmonar y a unos escasos centímetros de su nacimiento se divide en dos: una arteria pulmonar derecha para el pulmón derecho y una arteria pulmonar izquierda para el pulmón izquierdo. ¿Ok? Pero cuando la arteria pulmonar ingresa a través del ilio, también comienza a dividirse. Entonces, acá viene una pregunta fundamental, que puede ser muy simple, muy sencilla para muchos de ustedes, pero de repente para otros no tanto. ¿Ya? Yo les quiero confiar algo muy personal. Yo también he sido alumno igual que ustedes en algún momento. ¿Ok? Y
siendo alumno, a veces, como dicen ustedes coloquialmente, nos da roche preguntar, ¿no? Porque a veces nos da roche en el sentido de que no queremos que los compañeros sepan o se enteren de que, oye, ¿cómo no vas a saber eso, no? Pero en realidad es poco inteligente no preguntar. O sea, ustedes han venido aquí a aprender. Acá ustedes no han venido pues sabiendo, ¿no? Algunos sí, perfecto, en buena hora, ¿no? Pero otros no. Entonces, cualquier duda, por más elemental que sea, tienen que hacerla. Porque si no, esa duda la van a mantener hasta el final de la carrera. Cuando ya están frente a un paciente, ahí van a surgir esas dudas. Y ahí ustedes van a decir, caramba, ¿cómo no pregunté? Y ojo, que yo, con tantos años que tengo ya como médico y como docente, les confieso, yo he aprendido muchas cosas justamente a través de la docencia. Porque eran dudas, eran temas que yo no había despejado cuando fui alumno como ustedes. Entonces, yo creo que no hay nada más inteligente que preguntar. ¿Ya? Entonces, la pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Por qué, siendo arteria pulmonar, por qué está pintada de azul? Sangre desoxigenada. Trae sangre desoxigenada. Claro, porque a través de la arteria pulmonar se recoge la sangre venosa, o sea, la sangre, como dice su compañera, desoxigenada, ¿no es cierto? A través de la arteria pulmonar se lleva esa sangre hacia los pulmones. Y, por si acaso, hay algo que me parece que no estaba tan claro para muchos. Recuerden, la arteria pulmonar, y lo van a ver en la clase de corazón, De la aurícula. nace del ventrículo Derecho. derecho. Es más, este ventrículo derecho se puede considerar como que es el inicio de la circulación menor. ¿Qué cosa es la circulación menor? Es la circulación pulmonar. Claro, pulmonar. ¿Ok? Es un circuito chiquito. Corazón, pulmón, pulmón, corazón. Por eso que se llama circulación menor o circulación pulmonar. Y obviamente esa sangre sale hacia los pulmones para oxigenarse. ¿Ok? Perfecto. Por eso que la arteria ahí figura en color azul. Aunque parezca, como les decía, ¿no? Y retomo el concepto inicial, aunque para muchos esto le parezca muy elemental, muy sencillo, no lo es no es para todos. Yo lo sé, ¿no? Y está bien porque creo que este es el momento de dudar y de aprender, ¿no? Y luego miren ustedes, tenemos ahí dos arterias, perdón, dos venas. Ya fijamos que- Dos venas pulmonares que están en rojo. Entonces la pregunta es, se cae de madura, ¿por qué siendo venas están pintadas de rojo? Porque lleva más sangre Están llevando sangre oxigenada. Porque a través de esas venas Regresa la está sangre. llegando ya la sangre oxigenada, o sea, la sangre ya de regreso, de vuelta, está llegando al corazón. Específicamente, ¿a dónde llegan? Llegan a una cavidad del corazón que ustedes van a estudiar en la clase de corazón, que se llama aurícula izquierda. Del Y derecho. con eso se completa la circulación Por ahí va menor, todo el cuerpo ya. la circulación pulmonar. Esa es la circulación menor. O sea, del ventrículo. Todos esos izquierdo elementos se va. constituyen el pedículo funcional del pulmón. ¿Ok? Bien. Recuerden que por cada pulmón hay una arteria pulmonar. ¿No? Hay una arteria pulmonar derecha y otra izquierda. Que claro, cuando ingresan ya a través del ilio, se van dividiendo. ¿Ya? Y por cada pulmón existen dos venas pulmonares. O sea, al final, a la aurícula izquierda llegan 4 venas pulmonares. ¿Ah? 2 del pulmón derecho y 2 del pulmón izquierdo.
Y ya, ¿qué más vamos a encontrar en el ilio? Ya tenemos casi todo lo que es pedículo funcional. Ahí tenemos el nódulo, que no constituye ninguno de los dos pedículos. Es un ganglio linfático. Y ahí tenemos, miren ustedes, los vasos bronquiales. Miren, son diminutos, son chiquititos. ¿Y cómo los podemos identificar en la pieza anatómica? Porque esos vasos bronquiales, tanto arteria como vena, siempre están pegaditos ¿a quién? Al bronquio. Siempre están pegaditos al bronquio. Y son bien delgaditos. Y a veces nos cuesta, ¿no?, entender, ¿no?, cómo vasos tan diminutos pueden oxigenar y nutrir a un órgano tan grande como el pulmón. Pero bueno, así es. Así es. ¿Ok? Eso ya viene a ser pedículo nutricio. Pedículo nutricio. Muy bien. Pasamos al otro pulmón. Esa es la superficie mediastínica del pulmón izquierdo, ¿no es cierto? Y vamos a identificar básicamente los mismos elementos que en el pulmón derecho. Recuerden que ambos pulmones funcionan igual, ¿no? Ahí tenemos, eso es la arteria pulmonar, eso es el bronquio, ahí tenemos la arteria bronquial siempre pegadita al bronquio, y ahí tenemos las venas pulmonares, que también son dos, y bueno, los nódulos que siempre están presentes en el ilio pulmonar. Como ustedes ven, no hay mayor diferencia en los elementos del ilio pulmonar, tanto entre el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. Los mismos elementos, ¿ya? Más bien acá en la superficie mediastínica del pulmón izquierdo estamos viendo acá un gran surco, ¿no? ¿Lo ven o no lo ven el surco de aquí? ¿Sí? Es notorio, ¿no es cierto? ¿Este surco a qué corresponde? A la vena. No, aorta. Es la huella que deja la arteria aorta, pues, ¿no? Es la huella que deja la arteria aorta, que tiene un segmento ascendente, tiene un callado, y de ahí una parte descendente que va hasta el hiato aórtico en el diafragma, ¿no? Y pasa al abdomen. Eso ya la arteria aorta lo van a ver en la clase de corazón, ¿ya? Muy bien. Y esta gran oquedad, obvio, pues, ¿no?, corazón, o cavidad, si quieren llamarlo así, ¿a qué corresponde? al corazón, Al corazón, ¿no? por eso está más Ustedes van a izquierdo. estudiar cuando les hagan la clase de corazón que el corazón siempre está orientado hacia el lado izquierdo. El corazón tiene un eje, ¿no?, que va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Sí. Entonces el corazón deja su impresión en esta superficie mediastínica del pulmón izquierdo, ¿no? Uy, Esa sí, la parte más esas son las fijas, apicales. Bien, anterior, posterior, medial, lateral. antes de digamos, Eso, ya entrar en lo que se llama segmentación pulmonar, eso. cabe también dar un concepto importante. Hay muchos órganos que los dividimos en segmentos. El hígado también. Ya. Los principales son pulmón, Hígado. 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 correcto, hígado, Cerebro. y hay uno más. Cerebro. El cerebro. No, Ah, segmentos. segmento. Ah, Riñón. riñón. ¿Riñón se divide en Riñón. segmento? ¿Ya? Entonces, la segmentación de un órgano Segmentación hepática, pulmón. va a depender de distintos elementos, ¿ok? No siempre son los mismos. Me explico. Por ejemplo, la segmentación pulmonar, ¿quién la determina? Los bronquios. Los bronquios. bronquios. Correcto, los bronquios.
Ese la pregunta de división examen. de los bronquios. ¿Ustedes saben cuántas veces se divide el bronquio principal? O sea, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo. ¿Ustedes saben cuántas veces se divide? De 15 a 20 veces. De Un 15 a promedio de 20. 23 veces. Mira, desde 15 a 20. O sea, los bronquios principales se dividen en bronquios lobares, que van a los lóbulos, y estos bronquios lobares se dividen en bronquios segmentarios, que van a los segmentos. Bronquios respiratorios. ¿Y por qué es importante? Alveolos, ¿sí? Porque eso me permite a mí separar un segmento del resto de los segmentos que conforman el lóbulo. Es decir, ya yo puedo hacer intervenciones quirúrgicas simplemente en el segmento, ya no en todo el pulmón, ya no en todo el lóbulo, solamente en un segmento. Es más, para algunos de ustedes, me imagino, de acá deben haber algunos que cojan la especialidad de neumología, ¿ok? Especialista en pulmones, van a hacer un procedimiento que ahora es un procedimiento de rutina que se llama la broncoscopía. Ingresan con un fibroscopio, tráquea, bronquios, y llegan a todos los bronquios segmentarios del pulmón a través de este aparatito. Y pueden hacer inclusive cirugías a través del broncoscopio. ¿Ya? Es una cosa que empezó en la década de los 80, más o menos, ¿no? Más o menos. Yo tuve la suerte de justamente estudiar medicina en la década del 80. Yo estudié del 80 al 88. Y digo la suerte porque yo creo que los mayores cambios en la tecnología médica, en los aparatos médicos y toda esta cuestión, es justamente de esa década del 80. Década de, no sé, la música rock en español, terrorismo, es decir, una época media convulsionada, ¿no? Pero en donde se dieron muchos cambios, ¿no? Las endoscopías, las broncoscopías, los aparatos desarrollaron un montón de potencial, ¿no? Recuerden que el mayor avance tecnológico en la medicina siempre se da posguerra. Siempre se da posguerra, ¿no? Por ejemplo, el radar de los submarinos es igual que la ecografía, tiene el mismo principio que la ecografía. Son ondas de ecos que rebotan y yo recojo información de lo que rebota. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que estábamos post Segunda Guerra Mundial, estábamos post Guerra de Corea, estábamos post Guerra de Vietnam, y se dieron un montón de avances tecnológicos en la medicina. Entonces la broncoscopía me permite llegar a estos segmentos pulmonares. Cada lóbulo, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo, tienen sus segmentos. La pregunta es, ¿cuántos segmentos tenemos en el lóbulo superior del lado derecho? Este es un pulmón derecho. ¿Cuántos segmentos tenemos? Son 3. El que aparece ahí, que es el de la punta, el del vértice, es el segmento apical. Apical. Es el número 1. Número 1, segmento apical. Ahí en verde Posterior. tenemos el segmento Lateral. posterior. Segmento posterior, que también pertenece al lóbulo superior. Y en azul tenemos el segmento anterior, el número 3. Entonces, tanto el apical, el posterior y el anterior constituyen todo el lóbulo superior derecho. ¿Ok? Bien. Luego tenemos el lóbulo medio, ¿no es cierto? Tenemos acá un segmento que ya apareció el nombrecito, segmento lateral, que es el número 4. Y si ese es el segmento lateral, ¿cuál será este? Medial. El medial, pues, ¿no es cierto? El medial, el número 5.
el número 5, que es el Anterobasal. medial. Anterobasal. Perfecto. Postero basal. Muy bien. Laterobasal. Y el Medial. vaso lateral. Y el lóbulo inferior, en el lóbulo inferior vamos a encontrar 4. los segmentos Basal. basales, los segmentos de la base, Claro. excepto uno. Hay un segmento que no es basal, Apico basal. segmento del lóbulo inferior, pero no es basal, solamente uno. Ahora lo vamos a ver. Pero para poder ver, visualizar estos segmentos de la base, o sea, estos segmentos del lóbulo inferior, vamos a cambiar un poquito de posición al pulmón. Vamos a ver la superficie mediastínica, ¿ok? Muy bien. Y ahí vamos a encontrar, vean ustedes, ese segmento número 6 Superior o pertenece al lóbulo inferior, pero no es basal. no toma contacto con la Base. 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 Acá quiero hacer una aclaración. Particularmente a ese segmento, a mí me gusta llamarlo segmento superior. Apico basal también. Segmento superior. ¿Ya? Y así lo vamos a llamar nosotros para efecto de si que hubiera una pregunta en el examen teórico. ¿Ok? Segmento superior. Pero hay algunos anatomistas que, bueno, Apico basal. Ya. siempre existe esa tendencia, ¿no? De que si un anatomista, un investigador dice una cosa, el otro lo dice diferente, ¿no? Y hace su publicación. Algunos le llaman el segmento apical de la base, O apico basal. apical de la base, así le llaman, ¿no? Ápico basal o apical de la base. No, para mí es el número 6, segmento superior. Listo. Anota. Pero no es basal. No es basal. Basal son solamente 4. Estos 4 segmentos, el que está en verde, el que está acá en color medio naranja, creo, ¿sí? Marrón y amarillo. Postero Me basal. van a disculpar el tema de los colores, ¿ya? Yo tengo cierto grado de daltonismo y a veces confundo los colores, ¿ya? Por si acaso. Yo lo veo azul. Bien, entonces esos segmentos basales son 4, ¿no es cierto? Del lóbulo inferior, estamos en el lóbulo inferior, y ahí tenemos el medio basal, Medial basal. que es el número 7, Antero basal. ahí tenemos el anterobasal, que es el número 8, está en amarillo, Postero. ahí tenemos el laterobasal, que es el número 9, está en marrón, Y el póstero basal. y en color medio naranja está el póstero-basal número 10. Con 10 segmentos. Por si acaso, estos 4 segmentos se posan sobre el diafragma, son de la base. El único que no toma contacto con el diafragma es el superior. ¿Ok? Muy bien, estos son los segmentos del lóbulo inferior del pulmón derecho. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el pulmón izquierdo? Bueno, lo mismo, Pero sí angular. también tiene su segmentación. Sí, son dos. Es un poco más simplificada, sí, pero también tiene su segmentación. Recuerden ustedes que el pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos, ¿cierto? El lóbulo superior, este es la cisura oblicua, y el lóbulo inferior. Horizontal. ¿Ok? Entonces, la segmentación del pulmón izquierdo es un poco más, si cabe el término, un poco más simplificada, ¿no? Entonces vamos a ver el primer segmento. Apico posterior. El primer segmento del pulmón izquierdo se llama ápico posterior. Ápico posterior. Pero en términos numéricos, a ese segmento ápico posterior, que es uno solo nada más, le han puesto segmento 1-2. ¿Por qué creen que le han puesto segmento 1-2? Hay 2 bronquios ahí que están ahí mismo. Sí. Claro, para un poco hacer la comparación con lo que pasa en el pulmón derecho. Teníamos el apical, el posterior en el pulmón derecho, acá tenemos uno solo, el ápico posterior, entonces le llamo 1-2. ¿No? Ahora, aprovechando esto, que podría llevar a error, ¿no es cierto?, al momento de dar un examen, yo cuando hago las preguntas de segmentación pulmonar,
yo no menciono los números. Yo menciono al segmento por su nombre. ¿Ok? Si es ápico posterior, pulmón izquierdo, ápico posterior. Ya, yo no le voy a poner segmento 1, 2, o se lo podría poner de repente entre paréntesis, pero yo siempre menciono el nombre del segmento. Aprendan mejor el nombre del segmento. ¿Ya? Es un consejo que les doy. ¿Ya? Muy bien. No te fijes. Entonces, si el rojito es ápico posterior, el azul, ¿qué creen ustedes que sea? Anterior. Anterior. Ámbico anterior. Anterior, ¿cierto? Sí. Anterior. Que vendría a ser el 3, al igual que en el pulmón derecho, pues, ¿no es cierto? El anterior. Muy bien. ¿Pero ahí queda la cosa? No. Ahí no queda la cosa. Porque este lóbulo superior tiene un par de segmentos más. Lingular. Uno en crema, Y de marrón, sí. uno en crema, Lingular inferior. el mejor color que hay, el crema. Nos vamos por el tricampeonato, por si acaso. ¿Ya? El que sea hincha de Alianza no me lo diga, porque lo jalo yo, lo voy a jalar. ¿Ya? Por si acaso. Siempre advirtiendo. No muestres tu anillo. Ya, entonces, no, es una broma, es una broma. Tenemos en color crema este segmento y tenemos en color medio marrón, creo que es el otro segmento. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué forma le dan ustedes a esta puntita que tiene el lóbulo superior del pulmón izquierdo? ¿Qué? Comita. De lengua. ¿Parece una? Lengua. Una lengua, pues correcto. Entonces, esos son los segmentos lingulares, o segmentos de la língula, ¿no? Lingulares o de la língula, ¿no es cierto? En crema está el superior de la língula y en marrón está el inferior de la língula, ¿no es cierto? Língula, pues, como ya les dije, viene de la forma que tiene de una lengua, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? El 4 sería el lingular superior y el 5 sería el lingular inferior, ¿ok? A diferencia del pulmón derecho, que teníamos el lateral y el medial, ¿no es cierto? Sí. Ya, acá no hay lateral y medial, acá hay lingular superior y lingular inferior. Pero en cuenta, estamos también en el segmento 5. O sea, estamos más o menos ahí equiparados, ¿no es cierto? Pero como ya les dije, si es que yo les voy a hacer una pregunta sobre segmentación, se lo voy a hacer con el nombre del segmento, no con el número, ¿ya? Por si acaso. Y bueno, ya para terminar el tema de segmentación, ya tenemos los basales, ¿no es cierto? Mejor dicho, los del lóbulo inferior, los segmentos del lóbulo inferior. Entonces, para eso también vamos a cambiar un poco la vista, vamos a poner la superficie mediastínica. Entonces, ¿este cuál sería? Ápico posterior. Ápico posterior. Este de acá, Anterior. anterior. Este de aquí, Lingular superior. lingular superior. Y este de acá, Lingular inferior. perfecto. Hasta ahí está entendido. Ahora, me faltan estos de aquí, todos los del lóbulo inferior. ¿Este cómo le llamaríamos? Superior. Igual, superior. Y sigue siendo el 6, al igual que el derecho. Y, al igual que el derecho, este segmento superior no toma contacto ¿con quién? Con la base. Con la base. No toma contacto con la base. ¿Ok? ¿Y cuál es la otra diferencia que hay entre el pulmón derecho y el izquierdo? Es que en el pulmón izquierdo solamente tengo 3 segmentos basales nada más, no 4, como en el derecho. Tenemos solamente 3. Vamos a verlos y van a ver el artificio que se ha hecho para que numéricamente el pulmón derecho quede igual que el izquierdo. Sí, esa. Ahí tenemos en amarillo el antero medio basal. O sea, es una fusión del antero basal y el medio basal del pulmón derecho, se han fusionado y forman el antero medio basal,
y por eso que numéricamente le ponen el 7-8, ¿no es cierto? Para estar al igual que en el pulmón derecho, ¿no? Ese es un poco como estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Una cosa así, ¿no? 7-8. Ya, y los otros son pues ya el póstero-basal, ¿no es cierto? Y el látero-basal, igual que en el pulmón derecho, ¿no? Látero-basal el 9 y póstero-basal el 10. Y la numeración la terminamos en 10, igual que en el pulmón derecho. Listo, es un pequeño artificio nada más, ¿no? Que lo han hecho fundamentalmente los anglosajones, ¿no? Hay muchos conceptos anatómicos bastante rescatables de los anglosajones, ¿no? Bueno, el autor que más leo yo, y siempre he leído, es el Gray, ¿no? El Gray. El Gray son 2 tomos, lo recomiendo el Gray, ¿no? Y de parte de los franceses, el Textil-Latarjet, pues, ¿no? Textil-Latarjet. El topográfico no me gusta, pero el que sí es muy bueno es el descriptivo, ¿no? ¿Ok? Bien. El Grey sí me gusta el Grey. Lo estaba diciendo. Es una anatomía más clásica la francesa. Ahí está, tráquea. Cartílago. Bueno, veamos un poquito de la parte de las vías aéreas. Tenemos los anillos traqueales, que son cartílagos hialinos, por donde se conduce el aire, ¿no? Debajo del cartílago vamos a encontrar un músculo liso, una capa muscular lisa, que es la que regula un poco el ingreso del aire a los pulmones, ¿no? Y a nivel de la carina, se van a dividir esta tráquea en 2 bronquios, ¿no es cierto? Bronquio derecho para el pulmón derecho y bronquio izquierdo para el pulmón izquierdo. Ya, si fueran tan amables, ¿qué hora es, por favor? 11. 11. En punto. 11 en punto. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué diferencia anatómica ustedes detectan? Diferencia anatómica, ¿no? Entre el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. La longitud. Su longitud. La calibre. La longitud también. Ah, ya, más o menos. Longitud, Sí, lo mismo, diámetro. lo mismo día. Valentino. Longitud, Claro. diámetro también. A ver. Calibre. Primero, el bronquio derecho en su nacimiento es más ancho. Sí. Punto 1. Punto 2. El bronquio derecho es más cortito, Menor longitud. ¿no es cierto? Y punto 3. El bronquio derecho es más vertical, ¿no es cierto? Más tirado al plano vertical. Sí, sí. En cambio, el bronquio izquierdo es un poquito más delgado, un poquito más largo y ligeramente más horizontal, Claro. ¿no es cierto? ¿Qué implicancias creen ustedes que tiene esa diferencia anatómica que hay entre bronquio derecho y bronquio izquierdo? Es cuando un objeto extraño entra, es lo más probable. No. A ver, yo les hago una pregunta, a ver. Supongamos que un niñito travieso Ya fue ya. Ya. ¿Cómo? se traga una monedita o un botón y en vez de irse al esófago se va a la vía aérea, ese cuerpo extraño, y pasa por toda la tráquea. ¿Dónde creen ustedes que se va a ingresar más fácilmente? ¿El derecho o el izquierdo? Derecho. En el derecho, pues, porque es más ancho, Más ancho. es más vertical Más y es más cortito. Entonces, cuando hablamos como de cuerpos extraños, en su gran mayoría los vamos a encontrar en el bronquio derecho, ¿no? A diferencia del izquierdo. Y no solamente eso, las broncoaspiraciones, cuando las personas se aspiran con sus propias secreciones o con su vómito, usualmente ese aspirado que ingresa a la tráquea y a los bronquios se va al pulmón derecho, mayormente. Las neumonías aspirativas son más frecuentes en el pulmón derecho que en el pulmón izquierdo. ¿Ok? Ahora, este bronquio principal
se va a dividir en bronquios Secundario. lobares. O sea, los bronquios que van a los lóbulos, ¿no? Al superior, al medio y al inferior. Y estos bronquios lobares se van a dividir en bronquios segmentarios, es decir, los que van a cada uno de los segmentos. O intrapulmonar. ¿Ok? Y por eso es que, recogiendo el concepto que estábamos mencionando al comienzo, cuando empezamos a hablar de segmentación, dijimos que la segmentación pulmonar está determinada por los bronquios, por la división de los bronquios. Pero nos faltó completar. La segmentación del hígado está dada por ¿quién? ¿Quién determina la segmentación en el hígado? Eso nos va a servir para la clase que viene el siguiente segmento, que es abdomen. La segmentación del hígado está dada por las ramas de la vena porta. Ramas de la vena porta. La vena porta. Ya después vamos a hablar qué cosa es la vena porta. Y la segmentación del riñón, la segmentación renal, está dada por la arteria renal. La arteria renal. Entonces vean ustedes, ¿no? Segmentación pulmonar está dada por los bronquios, la segmentación del hígado está dada por una vena, que es la vena porta, y la segmentación renal está dada por una arteria, que es la arteria renal. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ya cuando hagamos abdomen. Entonces vamos a ver los bronquios, pues, segmentarios, ¿no? Esos son los bronquios principales, derecho, izquierdo, y ahí están los segmentarios, ¿ven? Y justamente cada uno para cada segmento que hemos revisado, ¿no? 1, 2, 3, lóbulo superior, el 4 y el 5, lóbulo medio, 6, 7, 8, 9 y 10 para el lóbulo inferior. Y en el lado izquierdo tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? El ápico posterior. Anterior. Estos son los linculares. Y acá tenemos los basales, ¿no? El 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? O sea, cada bronquio, cada división bronquial es el que me va a determinar, lo que me va a determinar la segmentación pulmonar. Muy bien. Entonces, yo les había dicho hace un rato en la clase que estos bronquios, claro, hemos visto nosotros una primera división, bronquios principales, una segunda división, bronquios lobares, y una tercera división, bronquios segmentarios. Pero estos bronquios se siguen dividiendo, o sea, conforme ingresan a los segmentos, los bronquios se siguen dividiendo cada vez más delgado calibre, ¿ok? Y conforme se van dividiendo los bronquios, No, doctor. Sigue. a ver, conforme se van dividiendo los bronquios, ¿ok? Van perdiendo una de las cubiertas. ¿Qué cubierta es la que se va perdiendo? El cartílago. El ¿Cartílago? cartílago, correcto, el cartílago. Poco a poco se va perdiendo el anillo cartilaginoso. Como ustedes pueden ver ahí, se nota en el dibujo, es notorio cómo conforme se van dividiendo los bronquios, va perdiendo el cartílago. Y llega un punto en el cual ya no hay cartílago. Perdió por completo el cartílago. Siguen siendo, bueno, bronquios, entre comillas, siguen siendo bronquios, pero ya sin cartílago. A este segmento, que ya es muy diminuto, muy chiquito, este segmento, que ya no tiene cartílago, ¿cómo se le llama? Bronquiolo. Bronquiolo, correcto, bronquiolo, ¿ok?
El bronquiolo tiene solamente una cubierta adventicia, su músculo liso y su mucosa, nada más. Eso lo van a ver ustedes en histología, no sé si ya lo vieron, pero es un tema ya de corte histológico. Pero la clave o la diferencia, en todo caso, entre un bronquio y un bronquiolo es que el bronquio tiene cartílago, ¿cierto? Y el bronquiolo no, ya perdió todo el cartílago. Y este bronquiolo, o estos bronquiolos, mejor dicho, van a llegar a esta estructura, miren, que parece como un racimo de uvas. ¿Cómo se llama esta estructura? Alveolos. Saco a violar. Sácalo y violar. Saco a violar. Saco alveolar, correcto. Y cada Van a cosita llegar a los sería un sacos alveolo. alveolares. ¿Ok? Los sacos alveolares. Ya esto es microscópico, ¿ah? Esto es microscópico. O sea, a simple vista no lo podemos ver. Tienen que hacer ustedes un corte histológico y ahí van a ver los sacos alveolares. Esos son los agujeritos blancos. Y los sacos alveolares están compuestos por, miren ustedes estas bolitas. Estas esferas, ¿no? Acá, bueno, se ha hecho una ventana para ver que son esferas huecas, ¿no? ¿Cómo se llaman estas esferas huecas? Alveolo. Alveolos pulmonares. El aire atmosférico que nosotros respiramos ingresa hasta acá, hasta los alveolos, porque ahí es donde se va a dar el intercambio gaseoso. intercambio gaseoso. Formatosis. ¿Ya? Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Cuando un bebé es prematuro, estamos hablando de menos de 36 semanas, porque un feto, un bebé es un feto, tiene menos de 36 semanas, estos alveolos todavía no están preparados para llenarse de aire. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los riesgos de un parto prematuro. Cuanto más prematuro sea el feto, más riesgo de que esos alveolos colapsen. ¿Ok? Eso se llama enfermedad de membranas hialinas. Enfermedad de membranas hialinas. Lo que pasa es que a partir de la semana 36 del embarazo, ya por un estímulo de los esteroides, de los corticosteroides de la madre, hacen de que los alveolos produzcan una sustancia que hace de que el alveolo quede así en forma de esfera y que no colapse. Esa sustancia se llama surfactante. ¿Ok? Entonces, esa es la gran importancia que tienen los alveolos, sobre todo en fetos prematuros. Hay que tener un poquito de cuidado. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ojo, hay algunos chicos lactantes, ¿no? O sea, lactante es un bebé hasta el año de edad, ¿no? Un lactante, que hace un cuadro de broncoespasmo, como si fuera un asmático. O sea, le ponemos el estetoscopio al bebé, al niñito, y escuchamos silbidos, sibilantes, ¿no? O sea, sibilante quiere decir que el bronquio o los bronquios se ha producido lo que se llama una broncoconstricción, ¿ok? Ha disminuido el diámetro del bronquio. Entonces, al momento de pasar el aire por ahí, silba. Eso se llama sibilante. Entonces, a veces, erróneamente, el pediatra le dice a los papás, su hijo es asmático. Y ya le puso la cruz. Pero no, los niños, los lactantes sobre todo, suelen hacer a veces inflamaciones de esta zona del bronquiolo. Y es lo que se llama bronquiolitis. Bronquiolitis, o sea, la bronquiolitis es una inflamación de origen infeccioso de los bronquiolos. Ese niño va a superar el cuadro, se le va a dejar antiinflamatorio, se le va a dejar antibióticos, qué sé yo, va a superar el cuadro. Y nunca más en su vida probablemente haga un broncoespasmo. Entonces, digamos que se le preocupó de más a los padres, ¿no? O
sea, el pediatra fue demasiado alarmista en todo caso. Ya, ahora si se me presenta otro cuadro parecido después, ya entonces ahí yo sí tendría que valorar la posibilidad de que ese niño es un niño asmático, ¿no? Pero no, los bronquiolos también se pueden inflamar y pueden dar un cuadro muy parecido a lo que es un asma bronquial, tranquilamente, ¿ya? Y bien, acá está un poco ya un tema más que todo fisiológico, pero que es importante. Vean ustedes cómo está llegando una rama, así como el bronquio se ha dividido, ¿no es cierto?, veintitantas veces, la arteria pulmonar también se divide. Y la arteria pulmonar está en paralelo con el bronquio. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar, ¿hasta dónde tiene que llegar? Para el alveolo. Hasta el alveolo. Capilares. Y en el alveolo, en esa esfera llamada alveolo, la arteria pulmonar se capilariza. Capilar. ¿Ya? Se capilariza. ¿Ok? Y se produce el contacto entre el aire atmosférico y la sangre venosa y se transforma en sangre oxigenada, ¿no? Que ya está en rojo. Arterial. Y esto forma, ¿qué cosa? Las ramas de las venas Pulmonar. Pulmonar. ¿No es cierto? Entonces, este es un tema que ustedes lo van a desarrollar en fisiología, no sé si ya lo habrán hecho, ¿no? Con los tres mecanismos básicos, pues, ¿no? La ventilación, ¿no es cierto? La hematosis, intercambio gaseoso y la perfusión, ¿no? De cómo es que llega la sangre Los tejidos. hasta el alveolo pulmonar. Entonces, ahí se ve la triada, ¿no? Por eso que les decía, ese es el pedículo funcional. Esa es la triada, arteria pulmonar, Vena. vena pulmonar Y bronquio. y bronquio. Bronco. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver con la oxigenación y la nutrición del pulmón. Es funcional. La oxigenación y nutrición del pulmón Los vasos. está dada por los vasos Bronquiales. bronquiales, ¿cierto? Que en algunos casos son ramas directas de la aorta y en otros casos hay variantes que son ramas de la esofágica, Fíjate eso. ¿no? Muy bien. Este segmento es un segmento bastante corto. Tengo entendido que van a tener también una clase sobre corazón, obviamente, importante, muy importante. Ya, metemos en la dinámica ahí. Y paramos de contar. Y después ya a continuación vamos a proseguir con abdomen. En abdomen sí son más clases. Sí, literal. Vamos a ver esófago, hígado, estómago, vaso. Sirve mucho para la práctica médica, tanto la práctica clínica como también para la práctica clínica. Sirve para clínicas. Muy bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, alguna Valentina. duda, pueden Valentina. hacerla. Bueno, chicos, es sábado y el cuerpo lo sabe. Ay, ay, ay. Ah, Un goto, ¿no?